A todas y todos les damos la bienvenida al acto académico conmemorativo del 158 aniversario de la primera clase de geología que se dictara en nuestro país y que estuvo a cargo del profesor Pellegrino Strobel en la Universidad de Buenos Aires. En este acto haremos entrega del Premio Strobel 2023 y asistiremos a la clase magistral de este año de la Cátedra Libre Pellegrino Strobel. Preside este acto la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, doctora Valeria Levi. Nos acompañan el director del Departamento de Ciencias Geológicas, doctor Rubén López, el galardonado, doctor Isidoro Yalamuk, y la conferencista Strobel de este año, doctora Alfonsina Tripaldi. Están presentes otras autoridades de esta casa de estudio, autoridades nacionales, académicas y representantes de diferentes asociaciones del quehacer geológico y paleontológico, así como premiados y conferencistas Strobel de años anteriores. Les informamos que esta ceremonia está siendo grabada en audio y video para que esté disponible próximamente en las webs oficiales de la Facultad y del Departamento de Ciencias Geológicas. Asimismo, recordamos a los asistentes que no está permitido ingerir alimentos ni bebidas en la sala. El Premio Strobel fue instituido por la Universidad de Buenos Aires en 1881 a propuesta del profesor Pellegrino Strobel con fondos donados por él, para distinguir a aquellos argentinos nativos que se destacaran en el campo de las ciencias de la Tierra. Este premio, que es una de las distinciones científicas más antiguas del país, le ha sido otorgado a una pléyade de ilustres naturalistas durante los siglos XIX, XX y XXI. La Universidad de Buenos Aires decidió continuar con este prestigioso premio a partir del año 2001. En esta ocasión se hará entrega del Premio Strobel 2023 al doctor Isidoro Bernardo Abel Yalamuk. El dictamen del jurado, aprobado por resolución 945-2023 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, el día 28 de junio del 2023, decide otorgar el Premio Pellegrino Strobel 2023 al doctor Isidoro Bernardo Abel Yalamuk por sus destacados aportes científicos, su meritoria trayectoria docente, su compromiso con las instituciones académicas argentinas, sus esfuerzos dirigidos al desarrollo de los estudios mineralógicos y metalogénicos dentro de las ciencias de la Tierra como herramientas para un mayor y mejor conocimiento de los recursos naturales de nuestro país y su continua dedicación a la comunidad geológica. Invitamos al doctor Sebastián Jovic, profesor del Departamento de Ciencias Geológicas, a realizar la presentación del ganador del Premio Strobel 2023. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un placer y un honor para mí estar presentando hoy al doctor Yalamuk. Les voy a hacer una breve presentación de toda la trayectoria del doctor Yalamuk, pero principalmente vamos a empezar desde sus primeros años, ¿sí? Que fue importante para forjar el geólogo que fue posteriormente, ¿sí? El doctor Yalamuk nació en Colonia Leven, en Entre Ríos, actualmente el pueblo de Las Moscas, en 1942. Esta era una colonia de descendientes, principalmente alemanes, ucranianos y polacos, y el doctor Yalamuk vivió en el campo y trabajó en el campo hasta sus 13 años, en donde también estudió en una escuela rural, ¿sí? A caballo, 8 kilómetros todos los días, y eso le dio una semblanza importante para después los trabajos de campo. Sus estudios los realizó en el Colegio de Concepción del Uruguay, ¿sí? Que fue el primer colegio laico y gratuito de la Argentina, en donde estudiaron además personajes importantes como los expresidentes Julio Roca, Frondizi y Victorino de la Plaza, y también Juan José Nájera, que fue el segundo geólogo recibido en una universidad argentina. Acá hago un paréntesis y una anécdota que nos ha contado Abel, como nosotros lo llamamos, los más allegados, que ha sido escolta del presidente Frondizi en un discurso que dio en este colegio asociado a la restitución de los restos del general Urquiza. Entonces, ese colegio marcó bastante al doctor Yalamuk. ¿Y por qué estudió geología? Bueno, acá también otra de sus anécdotas, junto con un compañero, el doctor Jorge Daroca, fueron influenciados por un médico, que era el doctor Juan Bruno,
que en ese momento atendía a pacientes enfrente de la casa de Jorge, de su compañero, pero también era el presidente de YPF. Entonces, en las épocas que estaban por terminar el colegio, tanto Jorge como Abel, charlaban bastante con el doctor Bruno, que les decía que la carrera de geología tenía mucha importancia para lo que sería la próxima minería, petróleo y la parte agrícola en los suelos. Y en una de esas charlas les regaló un libro a los dos, el libro Geología entre bambalinas, del doctor Harrington, que inicia con esta frase: este es un libro escrito con quien charla de bueyes perdidos, apoltronado junto a una estufa, estirando los pies hacia el fuego y con un vaso de whisky en la mano. Se ve que esto influenció bastante a Abel y a Jorge, además de la lectura, que era bastante agradable, y metiéndose en la geología de a poco. Entonces, esto fue el puntapié inicial para que ellos vayan a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, en donde en 1967 el doctor Yalamuc se recibió. Posteriormente obtuvo una beca de perfeccionamiento en la Comisión Nacional de Energía Atómica y ingresó como geólogo a esa institución. En 1970 pide una beca externa de CONICET para realizar su doctorado en la Universidad de Salamanca, en España. Y aquí hago otro paréntesis de otra anécdota. Tanto el doctor Yalamuc como otros profesionales tuvieron una reunión con el doctor Bernardo Fussell, presidente del CONICET en ese momento, para solicitarle este tipo de becas, que iba a ser una experiencia muy fructífera para ellos, y accedieron a darles estas becas. El problema fue cuando Abel llegó a España, tuvo un problema con su trabajo, tuvo que cambiar la temática de su trabajo y tuvo que volver a comunicarse vía carta con el doctor Fussell, que le dio su apoyo tanto académico como económico para poder realizar su nueva tesis doctoral en la faja pirítica ibérica de España, en donde obtuvo la medalla de oro a partir de ese trabajo. Siempre Abel nos cuenta de sus maestros, ¿sí? Sus maestros tanto en la Universidad de La Plata, profesores como Furque, Camacho, Teruggi, Radice, Turner, Pascual, Borrero, Cuerda, Malvincini, Grotko, Navarro, Arribas, pero siempre nos hacía hincapié en uno de sus mayores maestros, que fue el ingeniero Vittorio Angelelli, con quien trabajó por más de 30 años. Ya después de haberse doctorado, empezó su carrera de investigador en el CONICET, como investigador asistente en 1973, pasando por todas las categorías hasta ser investigador superior, con una labor científica de 50 años. Siempre trabajando como lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, primero en el Museo de Ciencias Naturales y posteriormente en el Instituto de Recursos Minerales. Se dedicó a los estudios mineralógicos y depósitos minerales, la metalogénesis principalmente, pero trabajó también mucho en los yacimientos no metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación. Y en los últimos años también estuvo trabajando con lo que es el equilibrio de la explotación de los recursos minerales y el medio ambiente. Los lugares donde trabajó, bueno, es una lista bastante grande. Podemos hacer hincapié en lo que es el sistema de Famatina, Paramillos de Uspallata, Campana Maguila en Neuquén, Agua Rica en Catamarca. Pero una de las regiones donde más tiempo trabajó y desarrolló su investigación es en la provincia de Santa Cruz, la Patagonia, en la provincia geológica del Macizo del Deseado, estudiando mineralizaciones agroargentíferas, epitermales, y generando un gran grupo de trabajo, pudiendo definir la provincia agroargentífera del Deseado, que actualmente es una región que tiene 7 minas activas y es muy importante a nivel minero. En los últimos años estuvo relacionado principalmente a estudios de eliminación del arsénico en aguas de consumo a partir de materiales geológicos y de bajo costo. Ha sido autor y coautor de más de 250 publicaciones, artículos en revistas nacionales, internacionales, congresos, capítulos de libro internacional y en Argentina, y autor de 4 libros. Pero bueno, también siempre había un poco de tiempo para, en los trabajos de campo, relajar un poco. Ahí no lo ven ustedes jugando a las bochas.
Bien, y actualmente el doctor Yalamuk sigue activo, sigue trabajando, sigue saliendo al campo. Como docente, su tarea docente empezó desde muy joven, siendo ayudante alumno en las cátedras de Mineralogía y Geología Económica de la Universidad de La Plata en 1964 y posteriormente ingresó a la cátedra de Geología de Yacimientos, siendo ayudante diplomado, jefe de trabajos prácticos, profesor asociado y en 1983 profesor titular. En el año 2009 la Universidad de La Plata lo nombra profesor emérito extraordinario. Los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos, siempre recordamos más que nada las transferencias de experiencia y de anécdotas, como él también contaba que era lo que más disfrutaba en las clases del doctor Angelelli. Fue profesor invitado en varias universidades internacionales, España, Perú, Paraguay, Cuba, Brasil, México, Ecuador. Dictó cursos de especialidades, de su especialidad en distintas universidades nacionales y ha formado gran cantidad de discípulos, ¿sí? A partir de 22 tesis doctorales, decenas de trabajos de finales de licenciatura, 14 miembros de lo que es la carrera de investigador científico del CONICET y docenas de becarios doctorales y postdoctorales. También fue muy importante dentro de su trayectoria la gestión universitaria y académica. Fue decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata en 2 periodos, entre 1986 y 1992. Fue vicepresidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Universidad de La Plata, jefe de la División de Geología Aplicada del Museo de La Plata, presidente de varios congresos, presidente del Consejo Profesional de Geología, presidente de la Asociación de Geólogos Economistas, miembro de comisiones asesoras del CONICET, SIGVA y la Universidad de La Plata, vicepresidente de la Asociación Geológica Argentina, vicepresidente regional de la Society of Economic Geologists y director del Instituto de Recursos Minerales durante el periodo 1996-2018. A partir de todo este prestigio que generó el doctor Yalamuk, ha sido reconocido no solo en Argentina, sino también internacionalmente. Ha sido nombrado experto de las Naciones Unidas, consultor del Comité Internacional de Migraciones, coordinador del mapa de recursos minerales metalogenético de la UNESCO, y ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones, entre los cuales está el premio Vittorio Angelelli en Geología Económica, el premio Bernardo Hussein de la Presidencia de la Nación, el reconocimiento de mérito científico de la Cámara de Diputados, el premio de mérito científico en Geología en la Cámara de Senadores, y también es miembro honorario de la Asociación Geológica Argentina y Fellow de la Society of Economic Geologists. Uno de los puntos más importantes dentro de su carrera ha sido la generación y fomentar la formación y fundación del Instituto de Recursos Minerales en el año 1989. Este instituto se formó a partir del apoyo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y del CONICET. En un principio eran pocos integrantes, 4, si no me equivoco, pero a medida que pasaron los años se fueron asociando docentes e investigadores de la Cátedra de Geología de Yacimientos de la Universidad de La Plata y nuevos becarios, y a partir de eso se empezaron a generar grupos de investigación y actualmente hay 30 miembros dentro de esta institución. Los directores de esta institución, primero estuvo el ingeniero Vittorio Angelelli, la doctora Milka Brodko, el doctor Yalamuk, el doctor Fernández y actualmente el doctor Diego Guido. Y esta institución sigue creciendo cada vez más y yo creo que es parte muy importante de Abel, lo que él siente por esta institución que ha generado y cómo sigue creciendo y cómo sigue desarrollándose. Así que bueno. Y como último, quería decir, y más importante, siempre el apoyo incondicional y el sostén de su familia, su esposa Doris, sus hijos Fabio y Santiago, siempre con él. Y bueno, no mucho más. Doctor Yalamuk, felicitaciones. La señora vicedecana hace entrega al doctor Yalamuk del diploma y la medalla correspondientes al premio Peregrino Strobel 2023.
Señor director del Departamento de Ciencias Geológicas, entrega al doctor Jean-Marc un ejemplar del libro sobre la obra científica del profesor Strobel, escrito por Victor von Strobel, bisnieto de nuestro pionero profesor de geología. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián fue un brillante, y es un brillante profesional y un brillante alumno que lo dirigí con Diego, que está por ahí. Claro, estoy muy honrado de recibir este premio. Justamente, como se dijo recién, es un premio naturalista que vino en el año 1965 y dio su primera clase magistral sobre geología acá en la Universidad de Buenos Aires y que generó la enseñanza y la investigación en el campo de la geología. Así que estoy muy satisfecho por recibir este premio. Es un premio no previsto, como suelen ser los premios. Y en ese caso, claro, quiero agradecer a los destacados colegas que fueron los jurados y que promovieron e impulsaron para que luego las autoridades superiores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Consejo Superior ratificaran el premio. Claro, iba a decir varias cosas de lo que recién expresó Sebastián, pero sí, un poco es realmente así. Llegué a Concepción del Uruguay en los últimos meses antes de egresar del secundario. Me encontré circunstancialmente con un médico que no conocía, que era médico de niños, y con mi amigo Jorge Daroca, que no sabíamos que íbamos a estudiar. Cuando el médico nos preguntó qué carrera van a seguir, yo le dije, bueno, ninguna carrera tradicional. Y socarronamente me preguntó cuáles serían las que no elegiría. No, precisamente medicina no voy a seguir, ni odontología, ni abogacía. Y tampoco sabía si podría seguir estudiando otra carrera, porque claro, en aquel momento había 8 universidades nacionales en todo el país. Y ninguna, por supuesto, en la provincia de Entre Ríos. Pero que si lo hubiera hecho, le dije a ese médico, hubiera seguido alguna carrera que no sea tradicional. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no estudias geología? Y claro, quedamos los dos un poco preocupados porque no sabíamos qué era geología. En una provincia rodeada por 2 grandes ríos, un campo muy fértil, una pequeña lomada que llamamos Cuchillas de Montiel, pero no había ninguna actividad ni petrolera ni minería en la provincia de Entre Ríos. Y en el colegio sabíamos algo de cosmografía, pero nunca o de geografía económica o geografía física, pero nada de geología. Y el médico nos dice, sigan geología porque es muy interesante. Tiene un futuro y es muy importante para el país y para el desarrollo. Y lo que dijo fue, yo valoro mucho lo que dicen los geólogos. Entonces, claro, le pregunté, ¿y usted por qué sabe? ¿A quién conoce? Y el médico dice, bueno, yo soy presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y vengo cada 3 semanas a atender a los niños. Era un médico pediatra. Y voy a los campamentos, y ahí nos regala justamente un libro del doctor Harrington. Claro, después me enteré que el doctor Bruno tenía rango de ministro en la época del doctor Arturo Frondizi, cuando la actividad petrolera fue muy importante. Y lo que él nos confió es, dice, yo no sé nada de geología, pero tengo el apoyo de los geólogos.
obviamente cuando fue derrocado el doctor Frondizi, él volvió a su pueblo y siguió atendiendo a los alumnos. Cosa no muy común en esto, cuando alcanzan estos cargos en las políticas, digamos, que hemos tenido. Así que bueno, decidimos finalmente estudiar geología con Jorge Daroca, que hicimos toda la carrera juntos, con la diferencia de un día, que él se recibió un día después que yo. Vivimos en la misma pensión durante todo el tiempo. Jorge fue un buen geólogo, lamentablemente no está con nosotros. Y claro, en la universidad, ¿por qué elegimos la Universidad de La Plata? Porque sí, habíamos leído algo de Florentino Adelino, del Perito Moreno. Circunstancialmente, en la calle donde vivía mi familia, se llamaba Pablo Lorenz. Y claro, buscando quién era Pablo Lorenz, me encontré que era un naturalista alemán, botánico, muy prestigioso, que vino a Córdoba en la época de Sarmiento, pero luego el presidente Avellaneda lo había remitido al Colegio Nacional del Uruguay para que estudie la flora, y hizo el primer mapa fitogeográfico de Argentina. Bueno, eso nos impulsó a estudiar en La Plata, en el Museo de La Plata. Había en aquel entonces solamente 3 facultades que dictaban geología: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y Córdoba. Hoy creo que son 16 o 17. Posiblemente sea una exageración, pero bueno, son bastantes. Quizás no necesariamente tanto necesitaremos en este momento, pero bueno. Claro, la actividad en aquel momento era, en los primeros años de la década del 60 fue brillante para la Universidad Argentina, quizá la más brillante de la que conocemos. Había mucha libertad, veníamos nosotros con muchos ideales, con convicción, y claro, de pronto fuimos delegados estudiantiles y me tocó representar al claustro de alumnos como consejero académico, y recuerdo que en la mesa oval se encontraba el doctor Mario Teruggi como decano y yo como consejero académico. Y a los 20 años después, de esas tormentas que ocurrieron desde el año 66 al 83, en el 86 fui elegido decano de la facultad y director del museo, y al lado mío estaba el doctor Mario Teruggi como consejero, en este caso representando a los alumnos, a los profesores. En fin, en esa gran recorrida he tenido profesores, como recién mencionó, se mencionó recién en la presentación, que fue un poco exagerada, en el sentido que he tenido sí profesores como Victorio Angelelli, que seguramente todos lo han conocido, que llegó a La Plata ya habiendo ejercido la profesión en la dirección en la que era Dirección de Minería de Nación, luego como jefe de geólogos de fabricaciones militares, luego como miembro del directorio de la Comisión de Energía Atómica. Llegó ya en la etapa final de jubilación a La Plata, sin ningún antecedente docente. De tal manera que algún jurado no le gustó que no tenga antecedente docente y que no sea doctor. Sin embargo, luego por unanimidad lo designaron. Y en esa gestión que me tocó conducir en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, tuve la suerte de poder promover al doctor Mario Teruggi como profesor emérito, al doctor Rosendo Pascual, al doctor Cuerda, y
y luego por unanimidad el Consejo Superior de la Universidad lo designó al ingeniero Angelelli como doctor honoris causa. No quiero ser muy largo en esta exposición porque ya se dijo mucho de lo que hicimos, y digo lo que hicimos porque sí, como bien se señaló, hemos armado un grupo de trabajo que fue y que sigue siendo excelente en su trabajo y en lo personal, que es lo que más siempre yo he valorado, es a la gente, la calidad humana, y eso se mantiene y está en buenas manos. Eso es, digamos, es lo que más lo que más valoro. Los que ya tenemos muchos años y mucho ejercicio, sabemos que hubo, como dije recién, tormentas que afectaron mucho en lo económico, en lo social, en medioambiental, en lo cultural y en lo moral a nuestro país. Eso fueron la noche de los bastones largos, luego los 20 años de dictaduras y democracias débiles. Pero bueno, los que estamos todavía en actividad, aquellos que se están sumando en la actividad científica, en la actividad tecnológica, seguramente debemos construir un futuro más luminoso para las nuevas generaciones. Ojalá que esto suceda y que realmente las aspiraciones de muchos de nosotros se concreten. Para no prolongar esta charla, simplemente voy a ir un poco a lo entre casa. Como se dijo recién, claro, tengo que agradecer a mi familia que en su momento no sabían qué era geología, pero me apoyaron. Luego me vieron geólogo y les contaba un poco esas aventuras. Y claro, a Santiago y a Fabio, que seguramente en esos viajes y esas largos caminatas por el país, y seguramente le faltó algún tiempo, alguna atención, pero bueno, ellos también me acompañaron en algunos viajes. Claro, ahora voy a hablar de esa aventura larga y ese camino que, digamos que mi compañera, ahora se dice pareja, porque si digo que es mi señora o es mi esposa, es muy antiguo, que me acompaña desde allá lejos, desde el inicio de esa aventura, y me sigue acompañando. Y yo les agradezco a todos, les agradezco a toda la gente de INREMI que han venido de La Plata, y a todos ustedes. Así que muchas gracias por todo. El autor del libro que hemos entregado como recuerdo al premiado de hoy, don Víctor von Strobel, bisnieto de nuestro pionero profesor de geología, nos ha enviado, como todos los años, un mensaje para ser leído en esta ceremonia. Gries, Bolzano, 1 de julio de 2023. Quiero expresar mi agradecimiento por su invitación al acto de entrega de los premios Strobel del 7 de julio de 2023. Lamentablemente, compromisos de familia me impiden estar en Buenos Aires. Permítanme expresar mi agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires por todos los eventos académicos que ha organizado en memoria de mi bisabuelo, profesor doctor Peregrino Strobel. Mis más sinceros deseos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al doctor Isidoro Bernardo Abel Yaramuk y a la doctora Alfonsina Tripaldi por los mejores éxitos en el campo científico. Aprovecho esta oportunidad para reiterarles el testimonio de mi más alta consideración. Víctor von Strobel. Además, se han recibido numerosos mensajes de adhesión y felicitaciones al premiado, tanto de instituciones del ámbito científico y académico como de asociaciones profesionales y científicas. La creación del Departamento de Ciencias Exactas, incluidas las naturales, por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y por iniciativa del entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Juan María Gutiérrez, el 16 de junio de 1865,
comprendía la enseñanza de las matemáticas puras y aplicadas y de la historia natural, lo que marcó un hito importante para esta universidad. El rector, comprendiendo la necesidad de impartir enseñanzas de las ciencias exactas y naturales en el país, hacía más de 2 años que bregaba por las partidas para contratar a un selecto número de profesores europeos, dada la ausencia de especialistas nacionales en esas disciplinas. Contrató a los primeros 5 profesores, quienes arribaron al país el 29 de abril de 1865, proveniendo de Italia, comenzando su labor al tiempo que se creaba el nuevo departamento. Entre ellos estaba el doctor Pellegrino Strobel, profesor ya distinguido en la Universidad de Parma, quien se hizo cargo de la enseñanza de la geología y de la mineralogía. La primera clase del doctor Pellegrino Strobel inauguró la enseñanza de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, creada como Departamento de Ciencias Exactas, incluyendo las naturales. El doctor Strobel había solicitado fondos para organizar una campaña de exploración a los Andes que realiza en la temporada del verano de 1865 a 1866. Estas investigaciones en el terreno lo llevan a cruzar la cordillera hasta Chile por el paso de la Cumbre, al oeste de Uspallata para retornar por el paso del Planchón. Esta expedición produce importantes hallazgos científicos, convirtiéndose así en la primera expedición científica a la cordillera argentina, realizada por un profesor de una institución universitaria argentina, años después de las pioneras investigaciones de Charles Darwin. Sus resultados aparecen en los primeros números de la revista Farmacéutica, la más antigua publicación científica argentina, que hace más de 160 años difunde trabajos de nuestros investigadores. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en 1995, mediante resolución del Consejo Directivo, crea la Cátedra Libre Pellegrino Strobel, una cátedra extracurricular que en ocasión del 7 de julio de cada año brinda una clase magistral a cargo de afamados especialistas de nuestro país y del extranjero. En esta ocasión celebramos la 29ª clase magistral de la Cátedra Libre Pellegrino Strobel, que estará a cargo de la doctora Alfonsina Tripaldi. Buenos días a todos y todas. Unas enormes felicitaciones al doctor Yalamuk. Impresionante carrera y es muy bueno que se reconozcan los aportes tan variados. Formar instituciones científicas de investigación, de docencia, es tan importante como todos los otros trabajos, premios y demás, y que haya disfrutado la carrera, así que los felicito. Muchas gracias a los profesores que confiaron en mí para dar esta charla el día de hoy y bueno, a todos ustedes por asistir. Bueno, vamos a hablar un poco de esto de qué es el cuaternario. Este es el temario de la charla. Una breve reseña sobre a qué nos referimos con cuaternario y cuáles son las relaciones e importancias con el aspecto del cambio global, y vamos a hacer una breve síntesis paleoclimática de Sudamérica para situar los ejemplos que vamos a revisar de las planicies centrales de Argentina, y algunas consideraciones finales. Entonces, ¿a qué nos referimos con el cuaternario? En el cuadro de la izquierda pueden ver la tabla cronoestratigráfica con todas esas unidades temporales, que son herramientas que utilizamos los geólogos como medio de comunicación, entre otras cuestiones. Y bueno, el cuaternario es este último periodo. Si ejemplificáramos la historia terrestre como un tiempo de 24 horas, el cuaternario es muy cortito, es el último minuto de esta muy prolongada historia terrestre de alrededor de 4.600 millones de años. Y el auge que han tenido las investigaciones de cuaternario han motorizado que en los últimos 10 años se haya definido las subdivisiones formales del cuaternario, determinando grandes eventos globales que permitan ir como ordenando y clasificando esta historia de la Tierra durante este periodo. ¿Cómo llegamos al cuaternario? ¿Cómo llega el sistema Tierra al cuaternario? Lo podemos ejemplificar en esta figura. Dijimos que son los últimos 2,58 millones de años. Y lo que ocurre es un enfriamiento de la Tierra desde fines del Eoceno, motorizado principalmente por grandes eventos tectónicos. Los más importantes es el desplazamiento del continente antártico hasta posiciones polares, que genera la formación de las grandes calotas de hielo que hoy la caracterizan.
También el cierre del Istmo de Panamá, hay toda una serie de procesos globales que van llevando a este enfriamiento y que luego va a caracterizar al Cuaternario con estas oscilaciones y periodos cálidos y fríos, que es lo que caracteriza a este modelo climático del Cuaternario. La figura resalta, va cambiando las escalas, está realizado con estas, una variación de temperatura, por eso lo del enfriamiento, realizado tanto a través de evidencias geológicas como de modelos climáticos. Pueden ver el último gran enfriamiento, que es el último máximo glacial. Todo este último periodo se denomina Cuaternario tardío. Vamos a ver ejemplos sobre todo de este momento de la historia de la Tierra. El Holoceno, que es el actual interglacial en el cual hoy estamos viviendo. También resalta las variaciones de los últimos 150 años y plantea toda esta cuestión y problemática de escenarios futuros de calentamiento según distintas proyecciones climáticas. Y la figura también nos muestra cómo el elemento humano es algo ineludible a tener en cuenta cuando estamos hablando de la evolución de la Tierra durante el Cuaternario. Entonces el Cuaternario se caracteriza, si uno lo tuviera que definir, por estas grandes oscilaciones cuasi periódicas de periodos fríos y cálidos, glaciaciones e interglaciaciones, y con distintos periodos de alta frecuencia adentro también. Se caracteriza por estas glaciaciones sincrónicas globales, el desarrollo de una megafauna, también ocurre la evolución del género Homo durante este periodo. Y algunos de los proxies, o como se denominan proxies, o indicadores indirectos para las reconstrucciones del Cuaternario, algunos de los más icónicos son los testigos de hielo, anillos de árboles, mantos de lez y paleosuelos, entre muchos otros. Y hay una gran diversidad de proxies biológicos también para realizar interpretaciones. Los más característicos son los granos de polen, toda la rama de la palinología, sobre todo a nivel continental, y los foraminíferos, sobre todo para caracterizar las evoluciones en los océanos. Otro aspecto, no es privativo del Cuaternario, pero sí es muy característico del Cuaternario, es esta visión de un enfoque sistémico en las investigaciones. Proviene de la concepción de que el sistema Tierra en realidad está compuesto por toda una serie de esferas y que estas esferas en sí son sistemas complejos que interactúan entre sí a distintas escalas espaciales y temporales, lo que le genera justamente una gran complejidad al sistema y también obviamente considerando a la vida, a la biosfera. Esto lleva a que es muy frecuente que las investigaciones del Cuaternario sean investigaciones interdisciplinarias para poder descifrar lo que esté pasando y enriquecer interpretaciones con distintos colegas. Otro aspecto relacionado al Cuaternario es lo que se denomina cambio global. Hay numerosos investigadores que tratan de referirse a este cambio global para involucrar tanto a las modificaciones, o sea, no solo climáticas, sino a toda la serie de modificaciones climáticas que vienen ocurriendo en nuestro planeta y que se ha visto que tienen un ritmo sin precedentes en la historia geológica. Hay numerosas señales sincrónicas en distintos lugares del planeta y además el Homo sapiens sería el motor principal de estos cambios. Estas ideas llevaron a la definición, a la propuesta de este término antropoceno que se viene escuchando ya bastante y trascendió a distintos ámbitos sociales, de otras disciplinas justamente científicas, entre ellas las sociales, y que va más allá de una terminología, sino de justamente comprender esta interdependencia de sistemas y los distintos impactos que tienen las actividades humanas en el sistema, ¿sí? Uno de los aspectos en los cuales las ciencias, en particular las ciencias geológicas del Cuaternario, pueden contribuir es, bueno, como sabemos, la generación de muy variado conocimiento, no solo para reconstruir los paisajes en los cuales hoy todos nosotros vivimos, sino también cuestiones conceptuales como las que veníamos charlando,
y tanto para ser difundida o educar justamente a los estudiantes, sino hay toda una propuesta ahora implementada a través de una ley de que haya una educación ambiental para las sociedades y comprender y actuar lo más responsablemente sobre este sistema tierra. Vayamos entonces a una síntesis paleoclimática muy breve para Sudamérica y pongamos en contexto global también. Hay consenso de que en este último máximo glacial, las siglas en inglés son Last Glacial Maximum, es un término muy frecuente en la literatura. Ocurrió alrededor de entre 24.000 y 18.000 años antes del presente, y hay consenso de que las condiciones eran mucho más frías que las actuales, océanos más fríos, sistemas hidrológicos amortiguados, entre otras características. Y hay que resaltar que esto es un mapa de toda la Tierra generado a partir de modelos climáticos acoplados globales, que son modelos muy complejos, matemáticos muy complejos, pero luego es necesario realizar investigaciones de detalle y particulares en las distintas localidades para ver cómo eso se relaciona con lo que nos cuentan los modelos climáticos. Si nos vamos al Holoceno, es una ventana alrededor de los 6.000 años que generó el modelo esa fotografía, y vemos condiciones semejantes a las actuales, no hay grandes variabilidades. Pero una cuestión a notar, y relacionado a lo que charlábamos del cambio global, es que estos modelos y muchas investigaciones y presentaciones de datos se realizan indicando valores preindustriales, porque justamente lo que se entiende es que la Tierra está fuertemente impactada por las actividades humanas, así que muchas comparaciones, en este caso anomalías, se realizan en relación a esos valores preindustriales, y también se compara los valores preindustriales con los actuales. Cuando estudiamos el cuaternario necesitamos tener una muy buena caracterización del contexto climático. Estamos estudiando los últimos miles de años de la historia de la Tierra, que llega hasta nuestros días. Estamos estudiando prácticamente el ayer, más literal que el ayer geológico de millones de años. Y en relación a Sudamérica, la figura es compleja, tiene muchos elementos, pero para la región central es caracterizar como un clima templado cálido. Y hay sobre todo lluvias dominantes de verano, controladas por lo que nos cuentan los investigadores, los meteorólogos, por este monzón sudamericano de verano, con una entrada de humedades de las zonas muy húmedas de Brasil y Paraguay. También están la entrada de frentes polares, los westerlies, pero en la zona central de Argentina, donde vamos a ver los ejemplos, es las variabilidades del monzón las que se están analizando como con mayor impacto en los ambientes, y también las variabilidades de censo, que son los ciclos del Niño y la Niña. Son las dos variabilidades climáticas más importantes. Y una imagen, una última recopilación, en este caso de las condiciones paleoclimáticas, esta es del 2009. Hay indicaciones en general de condiciones áridas en la región central de Argentina, pero eran muy escasos a ese momento los análisis que se habían realizado. Esta es la localidad de Mar Chiquita, en Córdoba, que vamos a ver un poco también en la charla. Un elemento que se emplea muy frecuentemente, muy característicamente para reconstruir paleoprecipitaciones son las cuevas kársticas, las estalactitas y estalagmitas de las cuevas kársticas. Esta es una cueva en Brasil, Botuverá, que ha generado un montón de resultados. Hay un grupo de trabajo muy grande con muchos investigadores ahí trabajando, y en esa cueva, este es un corte de estas capas anuales que se generan por precipitación de carbonato de calcio. Esta es la zona de influencia de este monzón para una condición climatológica actual, y entre otras observaciones lo que se encuentran en este caso es condiciones relativamente más húmedas durante el último máximo glacial, pero con respecto al Holoceno en estas localidades, cosa que ha generado también muchos estudios para justamente ver la situación local
más allá de la condición fría global. Y también se han reconocido anomalías húmedas y secas, simplemente ver que la forma de presentar datos y demás en general son curvas de variación, en este caso, bueno, a través del tiempo. También las morenas y los bloques erráticos han proveído mucha información para analizar los glaciares. En este caso vemos un ejemplo también para los Andes centrales, que son Andes áridos, también controlados por la actividad del monzón. Y simplemente para que vean un ejemplo de los mapas que se realizan de mapeo de distintas lóbulos de morenas, y luego se hace un fechado cosmogénico sobre estos bloques erráticos, y eso permite ver distintos avances glaciarios. Estos avances glaciarios se ve que tienen correspondencia con esas mayores condiciones de humedad que mostraban los espeleotemas. Y yendo entonces ahora a los ejemplos que vamos a ver de las planicies centrales, que es donde venimos trabajando desde hace varios años, nos referimos a la llanura pampeana, a la extensa llanura pampeana y el piedemonte andino más distal en la vertiente oriental de los Andes. Acá pueden ver la ubicación geográfica un poco de las localidades que vamos a revisar durante la charla. Otro elemento muy importante a considerar previamente a realizar los estudios sedimentológicos o geomorfológicos particulares es tener el contexto geológico de la zona de trabajo. En este caso son las grandes unidades morfoestructurales de la región central de Argentina, porque bueno, estas unidades morfoestructurales tienen alto control en la sedimentación, en la generación de sedimentos, en el funcionamiento luego de los procesos exógenos. Y otro elemento también de contexto para digamos, analizar en sí los registros geológicos es la vegetación. Estamos trabajando sobre los depósitos que actualmente formaron los suelos o contienen y sustentan los suelos y la vegetación. Así que es importante tener presente esas características. En el mapa lo que pueden ver, esta región central, dijimos que es una región templada cálida y hay un gradiente de precipitaciones marcado del noroeste y disminuye hacia sudoeste que determina variaciones en la vegetación. Tenemos los típicos pastizales de la región pampeana y luego hacia el oeste, ante condiciones más subhúmedas, semiáridas, los pastizales empiezan a asociarse con bosques xerófilos en parches. Hay una condición de un paisaje de tipo sabana en lo que es la provincia de La Pampa, la provincia de San Luis, y ya hacia el oeste, en el piedemonte andino, tenemos las estepas arbustivas y bosques xerófilos de la provincia fitogeográfica de Monte. Como mencionaba Oscar, lo que hemos trabajado ampliamente fue en esta cubierta eólica. Esta región central de Argentina está caracterizada por una extensa cubierta de sedimentos eólicos, tanto arenosos como loésicos. No está citado acá, pero en realidad el primer mapa lo hizo Teruggi, que hoy lo mencionaron, en el 57, y luego se propone este mar de arena pampeano por Iriondo y Crolin. Y algunos de los trabajos que realizamos, en este caso con el doctor Zárate, fue analizar la variabilidad que tienen. No es un sistema homogéneo, sino que hay gran diversidad de tipos de depósitos sedimentarios, de distintos tipos de geoformas y controles morfoestructurales, como comentábamos antes. Y es una propuesta a modo de guía para realizar luego investigaciones de detalle en distintas localidades. Este gran sistema eólico, como mencionábamos, está cubierto ahora por esta vegetación, pero lo que muestran los depósitos y los análisis es que fue activo, grandemente activo en el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Yendo hacia el piedemonte, la componente eólica son grandes campos de dunas. Esto es una foto muy de lejos, digamos. Y son médanos en la provincia de Mendoza, en este caso, cortado por sistemas efímeros o grandes ríos alóctonos que provienen de la cordillera de los Andes a partir de precipitaciones níveas,
Por eso en esta región semiárida contamos con recursos hídricos en estos grandes cursos fluviales de los cuales dependen oasis de cultivo, como sabemos, y presas hidroeléctricas. Estos ríos a su vez forman toda una serie de megabanicos en su área más distal y hay todo un sistema fluvial colector norte-sur que va a terminar desaguando en el Atlántico a través del río Colorado. Una localidad muy icónica para los estudios del Cuaternario, como mencionamos, es la laguna de Mar Chiquita, que estaba en ese primer mapa de compilación que mostramos. Hace muchos años que se viene estudiando, se han realizado numerosos análisis muy variados, en registros además que son de alta resolución, como son los registros lacustres. Estos son testigos de fondo, no sé si se llega a ver un poco la laminación, y son tomados desde adentro del cuerpo de agua a partir de distintos tipos de muestreadores, generalmente desde una plataforma, algún tipo de embarcación, o bien si la profundidad de agua es baja, desde metiéndose al agua. Y esos testigos tienen, como dijimos, alta resolución, tienen un muy buen control cronológico de fechados numéricos que se fueron realizando a lo largo de los años. Así que vamos a ir comparando un poco las condiciones de los ejemplos que vamos a ver con este registro. Un poco las metodologías de trabajo. Debemos, antes de analizar los depósitos, hacer una muy buena cartografía, caracterizar los paisajes que contienen a estos depósitos a partir de distintos tipos de información de sensores remotos y justamente de cartografía, que permita definir unidades de paisaje, distintas geoformas y ubicar las localidades luego de muestreo. Luego en el campo sí hacemos las descripciones de los afloramientos que pueden ser naturales, como esto o esta fotografía, o ya sea calicatas que realizamos nosotros a fuerza de pala, o con muestreadores con barrenos helicoidales para acceder a sedimentos que están por debajo, semejante a esto que charlábamos de tomar testigos en cuerpos de agua. Acá se ve un poco el aspecto de los sedimentos, en particular eólicos, de la región occidental de La Pampa, de las estructuras sedimentarias que allí se pueden reconocer. Como dijimos, se hace toda una descripción en el campo, también hay una toma de muestras para análisis analíticos en el laboratorio y para tomar estas muestras que luego van a ser fechadas numéricamente. Vamos a repasar entonces brevemente algunos ejemplos del Pleistoceno tardío, estos últimos 40.000 años aproximadamente, o 50.000. Si vamos a la región del Piedemonte, decíamos que teníamos esta situación de dunas y megabanicos. Una de las localidades que trabajamos es Médanos de los Naranjos. Acá pueden ver las dunas en la imagen satelital y una vista aérea. Estos cursos fluviales que están cortándolo, en este caso efímeros. Las secciones estratigráficas que allí realizamos, este es un ejemplo de ellas, muestran una sedimentación por ríos efímeros, interacción fluvial eólica durante los últimos entre 58.000 y 24.000 años. Y luego un cambio a condiciones dominantemente eólicas que indican condiciones de mayor aridez, en consonancia con la salida, digamos, de la última glaciación. Si nos movemos un poquito al este, en los campos de dunas de la Pampa Occidental, ahí hay una extensa cubierta, tanto en la provincia de San Luis como en La Pampa. Este ejemplo es de la provincia de San Luis y creo que no se llega a ver, pero en el modelo de elevación digital se ven toda una serie de cuencas de deflación, cubetas. Hay toda una serie de dunas de tipo blowout que generan un significativo relieve, determinan ahí que el drenaje sea totalmente arreico, con la excepción del río Quinto, pero que proviene de las sierras de San Luis. Y hay mucha morfogénesis justamente eólica. Allí, en particular en este sector, se realizó un mapa de unidades de paisaje y distintas secciones estratigráficas. Acá puse 3 de ellas como ejemplo, una transecta norte-sur, y estos que ven acá abajo son los depósitos eólicos del Pleistoceno más tardío.
En este no ven estructuras sedimentarias porque hasta acá se fue en un, digamos, afloramiento natural, y luego es la información que tenemos por barreno, que justamente no permite ver las estructuras, pero sí tomar muestras para hacer análisis, entre ellos granulométricos, pero también los fechados, y estos sí tienen estructuras porque son expuestos, y en este caso son depósitos más finos de tipo de manto eólico y con más precipitación de carbonato, y bueno, es otro tipo de ambiente el que lo genera y el proceso dentro de la variedad de facies eólicas que hay. Si comparamos con la laguna de Mar Chiquita, que está ubicada en este sector, los ejemplos que vimos recién están acá, son alrededor de 200 kilómetros al noreste de las localidades que nosotros estudiamos. Vemos una consonancia con los resultados, también hay condiciones semiáridas, áridas, el sistema lacustre tenía condiciones bajas y hasta hipersalinas en todo este primer periodo. Este es un último trabajo de Cuña y Rodríguez del grupo de Piovano, y las fotografías de microscopio electrónico de barrido de las facies evaporíticas. Recapitulando entonces, estas condiciones para el máximo glacial muestran avances glaciarios en los Andes secos del norte de Argentina y de Bolivia, y en las planicies centrales condiciones dominantemente áridas o semiáridas, migración de dunas, de distinto tipo de dunas y lagunas efímeras. Antes mencionábamos que los espeleotemas habían dado como resultado que también hubo algunas anomalías húmedas y secas para la transición Pleistoceno-Holoceno, alrededor de los 12.000 años. Hay una señal muy fuerte de una anomalía húmeda, y vemos un par de localidades donde también esto se observa. Esto es también en este campo de dunas de San Luis. Se encontraron costras calcáreas, distintos tipos de risolitos calcáreos y ferruginosos, que son precipitaciones químicas a lo largo, digamos, motivados por la actividad de las raíces. Y es algo que venimos estudiando con la doctora Orjeira y la doctora Ozán. Esta es la ubicación. Si recuerdan, estas cubetas de deflación son estos espacios que ante condiciones de mayor precipitación van a poder generar cuerpos de agua, como hay numerosos actualmente. Esta es una de estas lagunas. Y algunas de estas cuencas de deflación no cuentan con esta laguna, y la información histórica es que no la tuvieron en los últimos al menos 150 años, y encontramos un nivel estratigráfico con estos rasgos hidromórficos que ven el aspecto en campo y en microscopio petrográfico, y también se encuentran otro nivel con estos rasgos hidromórficos, ahora sí alrededor de una laguna actual, pero en lo que sería una paleocosta, un nivel más elevado. Estos rasgos se interpretan como presencia de vegetación semiacuática, que es la que genera estas condiciones redox por debajo del sustrato y permite la precipitación, en este caso del hierro, y luego la desecación genera la precipitación del carbonato. Los fechados indican justamente en estos niveles que tiene relación con o coincide temporalmente con esta entrada de mayor humedad, aparentemente el monzón. Otro elemento que mostró esto es Mar Chiquita, como mencionábamos antes. Los autores en esta laguna también encuentran estas fases lacustres altas ubicadas temporalmente en el mismo lugar. Antes mencionábamos del cuaternario, que es algo muy característico también la megafauna. Esta megafauna extinta fue muy abundante en las planicies centrales, como pueden ver en este mapa de riqueza de especies de Prates y Pérez. Simplemente a modo de ilustración, sabemos que los ilustradores dibujantes hacen estas cosas muy bellas. Esto es de un hallazgo reciente en provincia de Buenos Aires, en el arroyo Vallimanca, donde estamos trabajando con arqueólogos y paleontólogos en este sitio hallado muy recientemente. Y una de las cuestiones más de debate en la megafauna es la cuestión de la extinción.
en el esquema que es para Patagonia, pero los fechados son semejantes para la región pampeana. La megafauna se extingue a fines del Pleistoceno, se sabe que hay coexistencia con los humanos, se sabe que hay consumo por parte de las poblaciones humanas. Este es un ejemplo, un trabajo de Politis, esto sí en la región pampeana, pero no hay información concluyente sobre el efecto final de estas poblaciones. Es posible que estén ya los cambios climáticos y biogeográficos las hayan afectado y el factor final haya sido el alto consumo de las poblaciones. Nos vamos ahora al Holoceno, los últimos alrededor de 12.000 años. Mencionábamos que en el Piedemonte teníamos estos grandes megabanicos. Esta es una localidad que estamos trabajando también en la provincia de Mendoza, en sur de Mendoza. El megabanico que forman estos ríos, el Atuel y el Diamante, se puede ver en un mapa de orientación de laderas. Y allí, entre otras cuestiones, esto es uno de los mapas con los canales, paleocanales. Está asociado, como dijimos antes, a campos de dunas tanto al norte como al sur y actividad eólica sobre el abanico. Y tienen significación en la cuestión de los recursos hídricos, por lo que mencionábamos, los oasis de cultivos, las represas hidroeléctricas y analizar un sistema, como dijimos, que actualmente de los últimos 50 años, 60, está impactado por esta actividad humana y reconstruir las condiciones previas a esa durante el Holoceno. Algunos de los resultados es, acá por ahí para que vean el aspecto de las barrancas, están dominadas por facies muy finas, limos y muchas arenas y limos. Forman esta planicie de degradación regional y los fechados indicaron sedimentación desde el Holoceno temprano al Holoceno medio. Y hay niveles de incisión que se reconocen, que acotados temporalmente se reconocen también en otras cuencas del Piedemonte, por lo cual estarían indicando un control climático en esas incisiones. Todas estas son cuestiones que están en estudio por distintos también grupos de trabajo. Y a su vez también el Piedemonte durante el Holoceno mostró actividad eólica. Se reconoció en varios de estos campos de dunas. Acá vemos un ejemplo de ello, que es en Médanos Grandes, esto es al sur de Piedepalo en San Juan. Y también hubo una sedimentación durante el Holoceno medio muy significativa. Si volvemos al ejemplo de San Luis, veíamos la sedimentación del Pleistoceno, estas condiciones de mayor humedad en la transición. En estos perfiles estaban por ahí indicados por algún tipo de paleosuelo, y luego una sedimentación durante los últimos alrededor de por lo menos 11.000 años, o sea, entre 12.000 y 1.000, de nuevo sedimentación eólica sin interrupciones. Otra cuestión, mencionábamos la megafauna, es la cuestión del poblamiento humano. También es un elemento digamos, muy importante para la evolución durante el Cuaternario, y con muchos grupos trabajando. Y una de las cuestiones es esta de cuáles son las edades del primer poblamiento. En este último trabajo de Prates y colaboradores, con un reanálisis de muchísimos fechados radiocamóricos, son muchos, 1.600 son muchos para lo que se hace, acotan las ocupaciones, las primeras ocupaciones posteriormente al último máximo glacial, 16.000, 15.000 años antes del presente, indicando una rápida radiación, que es decir, o sea, muy prontamente había todos estos nichos biogeográficos ocupados por las poblaciones. Y para la región de las planicies que veníamos charlando, estas son algunas de las localidades. Las más abundantes son en la región interserrana, Tandilia, la región interserrana en general, y dos de las localidades en las que estamos participando, una muy reciente en Los Bancos, en un alero en El Morro, en San Luis, y también en Cabeza de Buey. Esa es una localidad histórica a nivel de que la laguna es mencionada en documentos históricos y tiene un muy importante registro arqueológico. Está desarrollado en este campo de dunas parabólicas que pueden ver delineadas con estos trazos blancos,
y allí los depósitos arqueológicos están contenidos en este depósito eólico, depositado a lo largo del Holoceno desde los 12.600 años aproximadamente. Luego información de testigos que se sacaron del fondo de la laguna indican que alrededor de los 5.000 años, 5.500 a 2.000, ya había condiciones palustres en los bajos, pero continuaba la sedimentación eólica en los márgenes, y posteriormente, durante los últimos 2.000 años, esto es todo con información paleoecológica, información polínica, se reconoce un aumento del cuerpo de la laguna, que es la que vemos actualmente. Y en la zona, llamémosle marginal de la laguna, se generó el suelo, hay todos procesos pedogenéticos luego de los 2.800, 2.000 años. ¿Qué pasaba en Mar Chiquita durante el Holoceno? También eran condiciones efímeras, una laguna evaporítica con algunas alternancias de bajas y altas durante todo el Holoceno, y en particular hay un hiato a los 3.600, 700 años, y luego se reinicia la sedimentación a los 1.400. Todo eso es interpretado que hasta 1.400 años la laguna era muy efímera. Esto es un testigo representativo, pero hay varios testigos en el mismo lugar. Y otra cuestión en el cuaternario es este estudio del último milenio. Tiene relación a que hay más correspondencias con los estudios paleoclimáticos a través de modelos, y porque los registros tienen mucha mayor resolución temporal, los que son más recientes, en muchos más tipos de registros. En este caso, en este campo de dunas que mencionábamos que estaban estas lagunas, se tomaron testigos de fondo. Algunos de los resultados que se pudieron obtener, también viendo la cuestión paleoecológica, es el resultado de información polínica, que estas son básicamente las formaciones de vegetación del bosque xerófilo, las formaciones, los taxas acuáticos, la vegetación semiacuática y los pastizales que lo rodean, y se observa un progresivo aumento del nivel de la laguna y algunas condiciones de bajas y altas durante el tiempo anterior a los últimos 200 años. A su vez, yendo más cerca a nuestros días, toda la región occidental de La Pampa, tanto en San Luis en La Pampa, registró este evento que se conoce como sequía del 30. Hubo una fuerte reducción de las precipitaciones que se ven en el registro instrumental, y se observó ese impacto de esa reducción en la migración de dunas, fechadas también por luminiscencia, y asociado no solamente a la reducción de las precipitaciones, sino a una intensificación del uso del suelo. En tanto, durante los últimos alrededor de 40 años, lo que se observa es lo contrario, un aumento muy sostenido de los niveles lacustres, en este caso en las lagunas. La gente había construido sus casas en lugares más bajos en algunos casos, y hay muchas casas perdidas e inundadas. Hay factores tanto de uso del suelo, que eso se analizó más en la región del norte de Villa Mercedes, que son los trabajos de Jobashi, que presentó acá hace unos años, y uno muy reciente que sacaron antes de ayer. No está muy clara la situación en el sur, que no parece tener tanta variación en la actividad de uso del suelo, cuestiones en estudio. Y lo mismo se observa en Mar Chiquita, en la laguna Melincué, en Santa Fe, y en la de Monte, en las encadenadas del oeste, este mismo patrón de lagunas efímeras que pasan a lagunas perennes, y luego este aumento muy drástico de los niveles lacustres. Y es de hacer notar la correspondencia que muestran los registros sedimentarios geológicos y paleoecológicos con la información histórica y la información instrumental, lo cual, digamos, permite ver que estos registros son útiles para realizar esas interpretaciones, esas inferencias. Para ir terminando, otro aspecto que aportan los estudios del cuaternario es a la generación de modelos conceptuales, modelos sedimentarios, que luego son aplicados en distintas épocas del registro geológico. Esto es un trabajo que también realizaron Piovano y colaboradores, un modelo de funcionamiento de estos lagos someros
en función a sus estudios en Mar Chiquita. Y también en este caso ven de estos rasgos hidromórficos que veíamos antes, pero en contextos semiáridos. Hay unos trabajos muy interesantes de Alonso Zarza y Wright de estos ambientes palustres asociados a ríos efímeros, y nosotros estamos viendo en contextos más de dunas eólicas este tipo de depósitos y rasgos hidromórficos. Bueno, a modo de consideraciones finales y resumiendo, podemos decir que hay significativos cambios ambientales en estas planicies centrales que sostienen hoy gran parte de la población del país durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Los distintos procesos geomorfológicos, sedimentarios y pedológicos dieron lugar a la formación de estos paisajes y de los suelos que hoy habitamos. Los registros sedimentarios y las herramientas geológicas son abordajes necesarios, complementarios con otras muy variadas disciplinas ambientales que estudian la evolución del Cuaternario. Estas reconstrucciones permiten a su vez realizar inferencias paleoclimáticas y contribuyen a esta comprensión o intentar comprender cada día un poco mejor del funcionamiento del sistema Tierra. Y también hacer notar que hay señales, estas señales paleoclimáticas a veces son coincidentes, contrastantes con otros registros, justamente muestra lo que se esperaría en función a determinados modelos que deberían tener una señal coincidente, a veces no lo son, y justamente muestran la complejidad del sistema y distintas respuestas a los forzantes externos. Bueno, siempre los geólogos nos ha guiado eso, lo tenemos marcado a fuego. El presente sirve como análogo para estudiar el pasado, pero también tenemos que ver que el pasado nos ayuda a tratar de comprender y, como decía el doctor Yalamuk, imaginar un futuro mejor que para todos. Y bueno, gracias, colegas, instituciones, familia. Gracias.